Estimados hermanos, tengan todos muy buenos días. Es un gusto para mí poder nuevamente estar con ustedes y abrir las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar analizando uno de esos grandes personajes que encontramos a través de las páginas de la Palabra del Señor. Vamos a concluir con aquella historia que ya hemos iniciado acerca de Rahab y de cómo la fe en dado momento puede transformar por completo una vida, la vida de una persona. En Romanos capítulo 15 y en el versículo 4 el apóstol Pablo manifestó que las cosas que se escribieron en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribieron. Podemos entonces llegar a establecer que sin duda alguna, a través de la vida de esta mujer, de aquello que se nos narra a través de su historia, es de gran enseñanza para nosotros. De la misma manera, también Pablo en 1 Corintios 6:10 nos dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y no hay duda alguna sobre el enorme y positivo ejemplo que puede llegar a ser Rahab en todos nosotros, sobre todo desde el punto de vista práctico, sobre el punto de vista moral y espiritual. Así entonces, continuemos con nuestra lección acerca de Rahab y de cómo ella en dado momento puede ser un gran ejemplo para todos nosotros. Digamos en primer lugar que si existen personas fracasadas en el mundo, si existen personas frustradas por causa de las malas decisiones que en dado momento puedan tomar, esta lección está dirigida precisamente a ese tipo de personas. Y es que a través de la historia que estamos desarrollando por medio de Rahab, podemos observar su ejemplo de superación, su enseñanza de transformación íntegra, su éxito, y no el éxito como lo observa el mundo, sino ese éxito que lleva a sobrepasar las grandes dificultades que en dado momento debe enfrentar una persona. Entonces, recordemos que esta bella historia también tiene que ver mucho con nosotros. Esta historia tiene que ver también con nuestros propios fracasos o con la superación de las decisiones que en dado momento podamos nosotros llegar a tomar. Y el primero que quiero hablar es acerca del ejemplo de fe que llega a ser Rahab en nosotros como creyentes también. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10 y en el verso número 17, manifiesta con toda exactitud cómo en dado momento podemos nosotros adquirir la fe. Allí se nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para poder adquirir fe, según este versículo, lo primero que necesitamos conocer o de lo primero que debemos informarnos es acerca de aquello que Dios mismo ha revelado. Si lo trasladamos al caso particular de Rahab, vemos que ella, juntamente con los demás habitantes de la ciudad de Jericó, en su momento escucharon o supieron acerca del Dios de Israel. Para verlo de una manera más explícita, abramos nuestras Biblias en Josué capítulo 2 versículos 9 al 11 donde se nos dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros había caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Quise subrayar esa primera frase del versículo número 9, porque en ella se nos transmite aquello que Rahab llegó a conocer en su momento, que Dios le había hecho una promesa al pueblo de Israel acerca de la tierra de Canaán. Promesa que precisamente en el momento en que se da esta situación en Josué capítulo 2 está cumpliéndose. Pero además de esto,
se nos añaden los siguientes versículos. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. ¿No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, Rahab no escuchó el plan de salvación del cual tanto hablamos nosotros los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. Ella tampoco escuchó un sermón largo, profundo, detallado acerca de la fe. Ni mucho menos llegó a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero aquello que escuchó le fue suficiente para adquirir la fe. En primer lugar, Rahab oyó o se enteró acerca de aquella promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. En segundo lugar, supo de su amor y poder para con Israel al liberarlos del imperio egipcio. Pero también supo con anticipación de cómo Dios le había ayudado al pueblo de Israel a que estas dos ciudades cayeran en manos de los hebreos. Por eso mismo se sentía juntamente con los demás habitantes de Jericó temerosa. Y por ello había declarado que Dios era el Señor en los cielos y en la tierra. En síntesis, esta información para muchos pudiera ser insuficiente, intrascendente, limitada. Sin embargo, para Rahab, el saber acerca de las promesas de Dios, del amor del Señor para con su pueblo, de su inmenso poder y bondad, era suficiente para tener una idea clara acerca de la naturaleza y de la personalidad del Señor. Para Rahab, esa información fue suficiente, pero por lo mismo definitiva, como para llegar a poner su confianza y esperanza en un Dios que no era el suyo, pues era una de las habitantes de la ciudad de Jericó, el Dios de Israel, tal como se nos dice allí en Josué, en el capítulo 2 y en el versículo 11, donde Rahab proclama precisamente su confianza en el Señor, al decir o al manifestar que el Señor, que Dios es Dios arriba en los cielos, pero también abajo en la tierra. Así entonces, quiero con ello manifestar que muchas veces nosotros pensamos que necesitamos una enorme información para poder llegar a tener fe. Lo que Rahab sabía realmente no era mucho, pero fue, como lo dijimos antes, suficiente para desarrollar no solamente una fe, pero para poder llegar con ello a tener una fe ejemplar, una fe que transformara su vida. Acerca de esto mismo, en Hebreos capítulo 11 y en el verso número 31 se nos dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Este versículo da evidencia de que Rahab llegó a conocer acerca del Señor antes de que llegaran los espías a la ciudad de Jericó. Y esa fe fue la que la motivó, fue la que la movió, fue la que la impulsó para hacer todo aquello que hizo en su momento. Como, en primer lugar, recibir a los espías en paz, es decir, protegerlos, cuidarlos, etc. Ahora bien,
El tipo de fe de Rahab fue lo que le sirvió para ser salva de la destrucción de Jericó. Pero ese mismo tipo de fe es la que nos servirá para poder ser salvos del infierno. Esa fe es la que nos pone en una categoría muy diferente a todos aquellos que han de condenarse. Como a Rahab la puso en una categoría totalmente distinta de todos los demás habitantes de la ciudad de Jericó. Es por ello, por la fe que se adquiere a través del conocer de la voluntad del Señor o de su persona, que llegamos a obrar de la manera correcta. Y por eso, en consecuencia con el tema anterior, lo segundo que quisiera analizar con todos ustedes, mis hermanos y amigos, es el ejemplo de Rahab en cuanto al accionar que lo impulsó su fe. Digamos que Rahab actuó u obró con base en aquella fe que había adquirido cuando oyó o supo acerca del Dios de los hebreos. ¿Qué fue exactamente entonces lo que hizo Rahab? Como para manifestar su fe o como para poder llegar a vislumbrar o hacer tangible su creencia en el Dios de los hebreos. Pues bien, en Josué capítulo 2 versículo 1 se nos dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Lo primero que se nos dice en relación con el accionar de Rahab tiene que ver con su recepción, es decir, su bienvenida a los espías enviados por Josué. Ahora bien, ella no tenía ninguna obligación de recibirlos. Incluso pienso que su deber debía ser, antes que ello, el anunciar su presencia. Esto, el recibirlos, posiblemente lo hubiese convertido en una enemiga de la ciudad de Jericó. Pero como vemos, ella no solamente los recibió. En el relato del contexto de Josué, capítulo número 2, se nos dice que además los atendió, los protegió. Cuando vinieron aquellos espías a Jericó, dispuso su casa para abrigarlos. No sabemos si para alimentarlos. Es probable que la palabra esté implicada allí. No lo sabemos, no nos lo registra el versículo. Pero lo que sí sabemos es que cuando le fue dado aviso al rey de Jericó de que aquellos hombres estaban allí, envió a Rahab precisamente para buscarlos. Y ella no solamente ya había recibido a los espías, pero además los protegió, los escondió. ¿Cuántos riesgos no pasó Rahab por todo este tipo de acciones? Pensemos por un momento. Ella pudo ser descubierta por sus vecinos. Ella pudo ser traicionada por alguno que hubo visto que los espías se quedaran allí. Ella pudo incluso ser apresada o aún asesinada por dar cabida a los enemigos de Jericó. Lo que nos quiere decir esto es que Rahab incluso puso su vida en riesgo por recibir a los espías, en primer lugar. En segundo lugar, por protegerlos. Y en tercer lugar, como vemos en los versículos 3 al 5, por mentirle al rey acerca de que aquellos espías se encontraban allí en su casa. Rahab se convirtió, por lo tanto, en una traidora de su propio pueblo. Cambió completamente su percepción de las cosas
cuando conoció acerca del Dios de Israel. Eso mismo le llevó a actuar de esta manera. Pero además de todo lo anterior, ella también suplicó por su vida e incluso hizo jurar a los espías por ese Dios del cual había escuchado que todavía no conocía, para que tuvieran misericordia por su vida y por la de sus seres queridos. En Josué capítulo 2, versículo 12, esto mismo se nos confirma con las siguientes palabras. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Quiero detenerme en este versículo un momento para que analicemos la siguiente frase. Primera, os ruego pues ahora. Rahab no se presentó ante los espías con algún tipo de exigencia. Por el contrario, Rahab suplica por su vida, ruega por su salvación. En segundo lugar, no los dejó dormir como analizamos en la segunda lección. Actuó con diligencia, actuó con prontitud, actuó con rapidez porque lo que estaba en juego era su propia vida y la de sus seres queridos. Ahora bien, observemos la sabiduría de aquella mujer. Ella involucró a Dios mismo en la decisión que iban a tomar aquellos hombres. Que me juréis por Jehová el Señor. Unos versos antes, ella había manifestado que Jehová era el Dios del cielo y de la tierra. Y ahora apelaba a aquellos hombres que conocían a ese Dios por su vida. Y finalmente, fíjense lo que nos dice después de la coma, que como he hecho misericordia con vosotros. Aquí se nos resume el tipo de actitud que tuvo Rahab para con los espías de Israel. Ella manifestó misericordia. Es decir, no los recibió porque le tocaba, no los recibió de cualquier forma, no los protegió porque estuvo obligada o amenazada por los espías. De ninguna manera. Ella actuó motivada por la fe, pero ella también fue movida a misericordia. Y cuando lo hizo de tal manera, recibió misericordia, como lo dice el Señor Jesucristo también en el Sermón de la Montaña. Entonces, vemos que Rahab asegura su salvación, actúa con diligencia, actúa con prudencia, es movida por el temor y suplica por su propia vida. Rahab sabía que por ser una más de los habitantes de la ciudad de Jericó, merecía la muerte como los demás vecinos, como los demás habitantes de aquel lugar. Por eso actuó de la manera que actuó, con misericordia, con humildad, pero también con sabiduría, con rapidez, con perseverancia, con todas estas cualidades que sin lugar a dudas nos sirven para nosotros. Y lo digo de esa manera porque muchas veces nosotros no tenemos el mismo tipo de actitud, aunque tenemos mayor conocimiento que el que Rahab tuvo en su momento. El siguiente punto que quisiera tocar tiene que ver, entre comillas, con su ejemplo de evangelismo. Y permítanme aclarar algo en este momento, por favor. Por supuesto que Rahab no escuchó del evangelio, pero tampoco pudo hablar el evangelio. Cuando hablamos en el contexto de evangelismo, en este caso en particular, me refiero fundamentalmente a compartir la verdad, la salvación, las noticias buenas para las personas que nos rodean. Ella, es decir, Rahab, no solamente aseguró su propia salvación, pero también aseguró la salvación de sus seres más queridos. Allá en Josué capítulo 2,
Y en los versículos 12 al 13 vemos a Rahab hablando con los espías. Y en el verso 13 dice, que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Así que cuando hablamos de evangelismo, me quiero referir a este ejemplo por medio del cual Rahab no solamente actúa para ser salva de la destrucción de Jericó, pero también actúa en favor de sus seres queridos, de aquellos que le rodean, de las personas más cercanas. Ella, cuando supo de los espías, cuando los recibió, aseguró la salvación para sí misma, pero también para sus seres queridos. Y eso me lleva a recordar el bello ejemplo que nosotros podemos observar en el caso particular de el centurión, aquel a quien el Señor por medio de un ángel le habló para que enviara a traer al apóstol Pedro. Cornelio se llamaba. Pues bien, allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y en el verso 24, se nos dice que cuando supo Cornelio de la visita del apóstol Pablo, pues convocó a sus seres queridos y también a las personas más cercanas que le rodeaban. Es sumamente interesante que a través de este hombre, es decir, de Cornelio, sus familiares y sus amigos, sus compañeros de trabajo seguramente, conocieron también acerca de la voluntad del Señor. Pero lo mismo podemos decir en el caso particular de Lidia. Bueno, aquí debí escribir Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, pero en otros versículos 16, porque lo de Lidia se encuentra en el capítulo 16, lo de lo del carcelero de Filipos también se encuentra allí, pero todas estas personas que hicieron, ¿qué hizo Lidia? Pues cuando escuchó el evangelio del Señor por labios del apóstol Pablo, se bautizó y juntamente con su familia lo hizo. El carcelero en la ciudad de Filipos, cuando supo acerca del evangelio, dice que llevando a Pablo a su casa se bautizó con los suyos y allí conocieron la voluntad del Señor e incluso su familia les limpió las heridas a Pablo y a Silas. Todos estos ejemplos nos llevan a meditar en lo importante que en dado momento tenemos como tarea nosotros, los que ya conocemos del Señor, para que nuestros seres queridos, para que nuestras familias puedan llegar también a ser salvas. Sin duda alguna, Rahab es un ejemplo también de salvación, de evangelismo para sus seres queridos. Ella fue, entre comillas, una evangelista, por lo menos para su padre, para su madre, para sus hermanos, para las personas más cercanas en su vida. Y además de lo anterior, fue obediente a las instrucciones que le dieron los espías. Eso nos lleva al siguiente punto, porque hoy, hermanas y hermanos, después de casi un año de la partida de mi señora madre, pienso que ningún esfuerzo es mucho para la salvación de los que amamos. Debemos esforzarnos, como lo hizo Rahab. Debemos asegurarnos la salvación de nuestros seres queridos. Ahora bien, el siguiente ejemplo y el último de ellos es sin lugar a duda el ejemplo de obediencia que obtenemos a través de Rahab. Bueno, es el penúltimo más bien. ¿Y por qué hablamos de obediencia? Bueno, Rahab, cuando hizo aquel pacto con los 2 espías de Israel, entró en varias condiciones y esas condiciones tenía que cumplirlas. Por ello ella se convierte en un ejemplo de obediencia para todos nosotros. En Josué capítulo 2 y en los versículos 18 al 19 se nos dice lo siguiente. He aquí, dicen los espías, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa
a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Sigue diciendo, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Pues, ¿qué es lo que está diciéndonos este texto bíblico? Hermanos, Rahab no solo tenía fe, era también una fe que se manifestaba, que se evidenciaba a través de sus obras, como lo leemos en Santiago capítulo 2, versículo 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pues bien, habían tres cosas fundamentales que debía hacer Rahab para poder ser salva. Recordemos, ella ya había escuchado acerca del Señor. Ella sabía acerca de las promesas de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Ella manifestó en el versículo 6 que Dios era Dios en los cielos, pero también en la tierra. Ella creía en Dios. En segundo lugar, actuó con diligencia. Entró en pacto con los espías para ser salva juntamente con su familia. Su actitud es admirable, diligente, es ejemplar. Pero como vimos en el punto anterior, no solamente rogó por su propia salvación, sino también la de los suyos. Ahora entraba en un compromiso muy serio porque lo que estaba en juego era su vida con la de sus seres queridos y tres cosas se le demandaba a Rahab. Primera, debía amarrar un cordón de color sangre en el ventanal de su casa, el mismo por donde había descolgado a los espías. En segundo lugar, debía convocar a su familia, a sus seres queridos, a sus padres, a sus hermanos dentro de su casa. Y en tercer lugar, nadie debía salir de dicha casa, la de ella, mientras se estuviera haciendo la incursión. Esas tres cosas tenía que hacer Rahab. Y fue precisamente lo que hizo. Rahab, como vemos, no fue justificada solamente por la fe, como leemos en Hebreos capítulo 11. Pero como lo dice Santiago capítulo 2, también fue justificada por su obediencia, es decir, por las obras que obedeció, por aquello que llevó a cabo consecuente con su fe. Así entonces, ella acató todo aquello que los espías le dijeron, le advirtieron. Ató el cordón de grana, en primer lugar, a la ventana de su casa. Luego convocó a su familia a su propia casa, pues era en esa casa donde los espías le habían dicho que debían mantenerse los que quisieran ser salvos. Y finalmente se guarneció allí. No salió durante la incursión de los israelitas en la ciudad de Jericó. Podemos ver entonces que ella acató fiel y estrictamente las tres instrucciones dadas por aquellos espías. Así entonces, podemos llegar a la parte final donde se complementa el ejemplo de Rahab como ejemplo de transformación a partir de la fe obediente en el Señor. Rahab es un excelente ejemplo para nosotros en el caso particular del arrepentimiento sincero. Y permítanme mostrarles las razones para lo mismo. En nuestra primera lección, vimos que ella era una extranjera. Rahab no era una mujer hebrea, por lo tanto, desconocía acerca de la voluntad de Dios, desconocía de las promesas de Dios. Pero, por ser habitante de Jericó, es posible que haya sido o bien una idólatra o una pagana, como todos los demás habitantes de aquella ciudad. Pero cuando Rahab supo acerca del Dios de Israel, cuando oyó acerca del Señor, fue impactada completamente a nivel personal, a nivel emocional y sobre todo a nivel espiritual, llegando a declarar, como lo vimos, la grandeza
y el poder del Creador. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta declaración de Rahab dice vuestro Dios porque todavía no era el Dios de ella. Pero ella posteriormente se convirtió en una hebrea más. Ella, habiendo adquirido su fe, pudo llegar a apartarse hacia otro lugar, pero prefirió permanecer con las huestes de Israel. En Josué capítulo 6, versículo 25 se nos confirma con las siguientes palabras. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Puede verlo? Rahab no solamente fue salva, pero perseveró en su salvación al convertirse en una israelita más, pudiendo ella haber sido salva y llevarse a toda su familia e irse para otro lugar. Rahab después, como lo decíamos, pudo apartarse de los judíos, habitar en otra nación pagana, seguir con su estilo de vida como ramera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se convirtió en una judía más. Adoptó al Dios de Israel, que como leíamos en el versículo 11, manifestaba que era vuestro Dios. Ahora era el Dios de ella. Y por lo mismo, su estilo de vida fue completamente transformado. Ella, por lo tanto, dejó su antiguo y perverso oficio. Ella llegó a convertirse en una mujer completamente distinta desde el punto moral. Y más adelante se nos dice que ella, apartada ya de todo aquello que en el contexto de la ciudad de Jericó había tenido, llegó a obrar de tal manera que fue tomada por un hombre llamado Salmón, quien la hizo su esposa. Y según Mateo capítulo 1, versículo 5, se convirtió en nadie más, ni nadie menos que la bisabuela del rey David. Mateo capítulo 1, versículo 5, hermanos, nos confirma esta situación. Ella, entonces, fue una de las antepasadas registradas por el Señor Jesucristo allí, en el listado que observamos precisamente en Mateo capítulo 1. Antes, recordemos, ella vivía rodeada de gente perversa, de gente maligna. Ella vivía en la ciudad de Jericó. Ella ejercía la prostitución como su oficio. Ella no tenía ninguna posibilidad ni de ser salva, ni de ser ejemplar, ni de ser una persona exitosa desde el punto de vista espiritual. Pero ahora, rodeada de los hebreos, del pueblo del Señor, habiendo entrado en pacto ya, siendo una judía más, su vida comenzó a ser completamente diferente. Hermanos, muchas personas viven con grandes cargos de conciencia, ya sea por sus malas decisiones en el pasado o por el estilo de vida que en dado momento llegaron a vivir. Pero estas personas deberían conocer la preciosa historia de Rahab, quien nos enseña que podemos cambiar, que podemos transformarnos completamente, obteniendo el perdón y la salvación que para muchos resultaría imposible. En conclusión, entonces, digamos que en primer lugar, la historia de Rahab es increíble, es impactante, es motivante, es un gran ejemplo para todos nosotros. En segundo lugar, ella nos muestra cuán misericordioso es Dios, porque seguramente nadie pensaría que Dios pudiera no solamente salvar a una persona como Rahab, sino que llegara a convertirse en alguien tan ejemplar y diciente. Finalmente, ella nos confirma que sin duda alguna podemos ser salvos a pesar de todo lo negativo, de todo el pecado, de toda la maldad que pueda rodearnos. Así entonces, quiero agradecerles su amable atención en la lección que estuvimos estudiando acerca de Rahab.
Dios permita que esto mismo nos sea de enorme edificación. Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y les deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.